uno de los grandes problemas del euro es que es una moneda de orientación global y que responde a los intereses de las personas que lo diseñaron, que es, digamos, tener cotas crecientes de poder en el espacio global y utilizar esa moneda para moverse en los mercados globales. Entonces, una de las soluciones es romper el monopolio del dinero, es decir, meter más moneda, y otra de las soluciones es que esa moneda, tanto el euro como esa otra moneda que esté en circulación, que esté controlada por la ciudadanía y por las instituciones que la representan. O sea, tenemos que atacar precisamente ese monopolio de la gestión del dinero, porque mientras dejemos que los banqueros gestionen el dinero exclusivamente, estaremos atados de pie y mano, y sobre todo teniendo una moneda como el euro que está orientada hacia los mercados globales. O sea, ¿cómo se traduce eso a lo cotidiano? Tú, un euro lo puedes utilizar aquí y lo puedes utilizar en un mercado de divisas en Hong Kong. Sin embargo, si en Écija, el ayuntamiento de Écija dice: nosotros vamos a aceptar el pago de los impuestos de basura, no sé, en un Écija, que lo vamos a llamar así, ¿no? ¿Cómo se llama para la gente? En un Benamejí, ¿vale? Pues entonces, esa moneda que se genera aquí en Écija, porque la moneda sirve para multiplicar la economía. Entonces, esa moneda que se genera aquí en Écija no va a ir a ningún sitio nada más que en Écija, porque son las personas de Écija las que admiten el uso de esa moneda. Entonces, cuando hablamos de banca pública, una de las soluciones es, hablamos de banca pública porque sabemos que tenemos un problema de crédito. Entonces, una de las soluciones es precisamente que el Estado empiece a actuar como banquero de la sociedad. Esa es una solución y yo no la excluyo. Otra de las soluciones es romper con la... Veo algunas caras, yo no digo que sea el único banquero de la sociedad, pero es un banquero de último recurso, porque cuando nos planteamos, cuando vemos el memorando de entendimiento de lo que hace el rescate bancario español, ahí se establece claramente el papel de inversor del MEDE y del FROB, es decir, de esos mecanismos que nuestro gobierno ha firmado en nuestro nombre. Es decir, hoy en día no tenemos, como era hasta antes de esta crisis, un banco central que es prestamista de último recurso, es decir, para que actúe de cortafuegos. Ese no es el papel del MEDE. El papel del MEDE y del FROB es actuar como inversor de la banca. O sea, hay un cambio importante. Entonces, parece una cosa bastante trasnochada hablar de una banca pública para el conjunto de la sociedad, pero después, cuando tenemos una banca pública que actúa como inversor de los bancos quebrados, no llegamos a ver que eso está ocurriendo así, ¿no? Entonces, yo lo descarto que pueda haber un banco en una multiplicidad de bancos comerciales, unos privados y algún que otro público, porque por ejemplo el ICO es una farsa de financiación pública. Tú vas al ICO y al final lo que te hacen es mandarte a Banco Santander, vamos, básicamente. Entonces, una de las alternativas es generar una banca pública. No creo yo que tenga que ser la única banca que exista, pero una de las alternativas es una banca pública. Por otro lado, otra alternativa es generar otros instrumentos de pago, es decir, otra moneda, y no una iniciativa descabellada. Y si queréis que os ponga ejemplos, por ejemplo, está en Suiza, que bastante saben de finanzas, ellos tienen el BIR, WIR, lo podéis buscar en internet, que es simplemente un dinero virtual que ellos utilizan como mecanismo de compensación cuando el franco suizo es escaso. Cuando no hay mucho escaso, las empresas, los particulares tienen su cuenta en BIR y ellos lo que hacen es recurrir a esa moneda cuando no tienen otra moneda, porque les sirve como mecanismo de intercambio. En Alemania hay monedas complementarias locales que están articuladas en una red estatal que son 80 ciudades las que están funcionando con eso. Y ellos saben de capitalismo mucho más que nosotros. Es decir, que si queremos acabar con la dictadura de los mercados y en particular la dictadura del euro, tenemos que plantearnos romper con el monopolio de la gestión del dinero. Porque por ahí es donde pasa la recuperación de la soberanía y la recuperación de la democracia. No digo que sea el único camino, pero sí uno de ellos, ¿no? Y que entiendo que es difícil porque la identidad europea está muy vinculada al euro. Entonces, hablar de, bueno, pongamos más moneda, es algo difícil, pero yo creo que es un camino que tenemos que empezar a recorrer. Me he enrollado mucho con la
la respuesta lo sé, pero... Después, sobre la estrategia para el impago o la estrategia para llegar al poder. Yo soy de la opinión, y es un debate ahora mismo súper vivo, tanto en la plataforma de la Auditoría Nacional como en la plataforma, como en Podemos, de qué papel tiene que jugar cada uno. Yo, en mi opinión, el papel de la plataforma debe ser, sin duda, concienciar a la gente de que es necesario hacer una auditoría que demuestre dónde está la legitimidad y que mantenga o sea, que ayude a formar un criterio ciudadano y que permita también, acompañado de movilizaciones en la calle, abriendo el abanico no solo a la problema de la deuda pública, sino también abarcando el problema de la deuda privada, lo que también nos permitiría trabajar con la plataforma afectada por la hipoteca y otros colectivos que están en esa línea. Eso por un lado, es decir, la ciudadanía y las plataformas ciudadanas tienen que asumir un rol de presión desde fuera de la calle. ¿Para qué? Para actuar cooperativamente con aquellos partidos como el Podemos que están dispuestos a afrontar este problema. O sea, pero no podemos, o yo creo que no es una estrategia acertada, simplemente pensar que Podemos dice que va a reestructurar la deuda, nos podemos ir a nuestra casa a tumbar. No, la ciudadanía tiene que mantenerse activa para que cuando ese partido, Podemos, llegue, o si llega al gobierno y se siente en esa mesa de negociación con la banca, diga, mira, es que no soy yo solo, es que son millones de personas que están detrás mía diciendo que hay que darle una solución al problema de la deuda hipotecaria y al problema de la deuda pública. Y entonces eso le da más carta, más capacidad de negociación que en esa mesa en la que se sentará sí o sí con los banqueros, porque se tendrá que sentar. Porque tampoco entiendo yo que una medida completamente unilateral por parte de un partido que estuviera en el gobierno, pues no creo que fuera una solución duradera y que nos llevara a resolver el problema de una forma eficaz. Por otra parte, ¿qué parte de la deuda es legítima? Pues nosotros desde la plataforma, pues digamos, siempre somos un poco más pesimistas desde la cuenta, y entonces nosotros hemos llegado a cuantificar una cifra bastante importante de lo que sería la deuda legítima, porque incluimos lo que son las garantías sobre depósitos y incluimos determinadas cuestiones que no están cuantificadas en sí mismos como deuda en los presupuestos generales del Estado. Con lo cual esa cifra pues sería prácticamente el 100% del PIB. Pensando que tendríamos de deuda pública 3 veces el PIB, que no es la cifra que tenemos ahora sobre la mesa, ¿no? Entonces, nuestro análisis, digamos, que va un poco más allá. Pero si vamos a un análisis, digamos, más convencional, no hecho desde la rabia que tenemos todos los que estamos ahí, por ejemplo, nos vamos a los análisis de GESTA, que es la Asociación de Inspectores de Hacienda. Ellos cuantificaban en el año 2012 hasta 120.000 millones de deuda legítima, a lo cual habría que añadirle toda la parte del rescate bancario y de otros rescates que se han hecho sobre grandes empresas. Con lo cual, si el rescate bancario, según la cifra que te acoja, va entre 44.000 y 100.000 millones, pues estaríamos hablando de 250.000 millones de deuda legítima, que es prácticamente un 20% de la deuda que tenemos actualmente contraída, ¿vale? Entonces, eso sería quitarnos una parte importante. Sobre los mecanismos legales, pues la verdad es que estamos hablando de bien y mal, ¿no? O sea, la medida que se haga respecto a la reestructuración, impago, adjudicación a aquellos verdaderos responsables de la deuda ilegítima, se enfrenta desde que hubo la reforma del artículo 135 por la Constitución. Es decir, la Constitución impide, por ese artículo, cualquier tipo de renegociación de los términos de las cláusulas de un contrato, y evidentemente el impago. Entonces, si en algún momento nos planteamos no pagar esa deuda, tendremos que modificar la Constitución. Eso es así. Después, sobre el tema local de aquí de la Plaza de Toros, no conozco en profundidad el caso de Écija, pero si se ha cogido al plan de pago a proveedores, sí, y si se ha aplicado al plan de saneamiento, que probablemente
también. Entonces eso hace que esté tutelado por la Junta de Andalucía, Consejería de Hacienda y por el Ministerio de Hacienda. Entonces, ese tipo de inversión ha tenido que pasar sí o sí por estas dos instituciones. O bien le han dado el visto bueno, con lo cual puede que haya sido así, me extrañaría, pero vamos, podría ser, o bien no lo han pasado por estas instituciones, con lo cual ya sería directamente un fraude, ¿no? Entonces, no conozco el caso concreto, pero el mecanismo es ese. Cualquier tipo de inversión para un ayuntamiento que se cogió el pelotero a los proveedores y que está sometido a un plan de saneamiento, tiene que pasar por la Consejería de Hacienda de la Junta y por el Ministerio de Hacienda. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí, yo quiero preguntar, en primer lugar, se habla mucho sobre rescate encubierto. Se habla mucho sobre el rescate encubierto. Yo quiero saber si, porque la percepción que tenemos es que es así, que hemos sido rescatados. Quiero saber la responsabilidad que tiene la Troika en todo esto y también si sería posible una condonación de la deuda como se hizo con Alemania de la posguerra. También quiero saber si antes del rescate bancario hubiese sido posible un rescate de gente como se ha hecho en Islandia. Y para Juan Marco, quiero que me explique cómo el rescate bancario ha influido en el empobrecimiento de la familia. Intentaré ser más breve que sobre si ha habido un rescate encubierto. Ha habido un rescate bancario, o sea, la diferencia, de hecho, el memorando de entendimiento, o sea, la parte que recoge, o sea, el tratado fundacional, perdón, del MEDE, del Mecanismo Europeo de Estructuración, recoge un punto específico para los rescates bancarios. Y yo creo que específicamente se redactó para el caso de España. O sea, nosotros hemos sido rescatados, pero en vez de rescatar el conjunto de las finanzas públicas, lo que se hizo fue un rescate bancario y después trasladarlo al erario público, simplemente. Pero el mecanismo y las consecuencias están siendo iguales. Plan de ajuste estructural, aumento de la deuda, aumento de los impuestos, etc. La responsabilidad de la Troika, pues evidentemente toda, porque cuando, o sea, ellos son los responsables en la medida que se ponen y ellos son los que vigilan que eso se vaya cumpliendo, es decir, están ahí y son uno de los agentes principales de todo lo que está pasando, la Comisión Europea, la Unión Europea y el Eurogrupo, ¿no? Eso es la Troika. Después, sobre la condonación como en Alemania. Aquí ya empezamos un poco a hablar de meternos en regionales, pero condonación es cuando se puede decir que como una quita, ¿no? Una quita sería una cosita más parcial y la condonación sería sobre el conjunto. Pero la condonación en definitiva es un acuerdo de los acreedores, es decir, de los que prestaron el dinero, de beneficiar al deudor, al que se lo debía, ¿no? Entonces, evidentemente, y ahí voy a lo que hablábamos antes de las interrelaciones como parte de las deudas, que son como una parte del fenómeno de la interrelación, cuando Estados Unidos dice a los países sacudidos y machacados tras la Segunda Guerra Mundial, dice, yo os financio a todos la reconstrucción, pero vosotros, particularmente Francia, tenéis que liberar a Alemania de sus deudas. ¿Para qué? Para introducirlo y reconstruir una relación. O sea, todo el mundo sabe que es una de las partes del mito fundacional de la Unión Europea, que era, tenemos que acabar con la guerra en Europa, uniendo a Francia y a Alemania, primero a través de la Comunidad del Carbón y después una integración progresiva desde la parte económica, ¿no? Entonces, evidentemente, la condonación de la deuda alemana era una de las condiciones dictadas por el vencedor de la Segunda Guerra Mundial, que era Estados Unidos, para financiar Europa
y para establecer un marco de interrelación, de estabilidad o de pacificación dentro de Europa, ¿no? Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿quieren nuestros acreedores que nosotros nos sigamos relacionando con ellos? ¿Quiere el BBVA, el Banco Santander, que no lo olvidemos, son los principales acreedores de la deuda pública y también de la deuda hipotecaria? ¿Quieren los bancos españoles y quieren los bancos alemanes y franceses? ¿Quieren mantener una relación con nosotros o nos quieren subordinar? Entonces, si lo que quieren es subordinarnos, la condonación no es posible. Si lo que quieren es mantener una relación, entonces a lo mejor sí. Sobre el rescate bancario, si era posible un rescate ciudadano, claro que lo era, pero como no teníamos un gobierno que defendiera nuestros intereses, sino que tenemos un gobierno que lo que hace precisamente es administrar su país como si fuera una colonia. En definitiva, yo me he sentido muchas veces parte o miembro de una colonia, y particularmente los andaluces, ¿no? que hemos visto que muchas veces nos han pisoteado y han pisoteado nuestra capacidad de tener un desarrollo económico propio y no subordinado a los intereses ni de ninguna centralidad estatal ni de ninguna centralidad europea, ¿no? Entonces, claro que era posible con un gobierno que defendiera los intereses de la ciudadanía y de la gente, ¿no? Si me permites, me meto un momento en tu terreno, porque hay un aspecto de la Segunda Guerra Mundial, del proceso de pago de las deudas, que me parece especialmente interesante y me gustaría rescatarlo aquí. Cuando Alemania, 2-3 años después de la guerra y de haber firmado la rendición, se reúne con sus acreedores y les dice: oye, que no te pago, que no tengo dinero ni ganas de pagarte, y le pone una serie de condiciones durísimas encima de la mesa a los acreedores, a la gente a la que había estado atacando y destruyendo hace un año. Cuando le pone esas condiciones, entre las condiciones figuran algunas cosas que yo quisiera rescatar para todas las deudas de todos los países. Alemania decía que mientras su economía no creciese, no pagaba deuda, que mientras destruyese empleo, no pagaba deuda, que mientras no pudiese continuar el pago de los créditos que tenía, no pagaba nueva deuda. Es decir, Alemania sentó las bases para que en la recuperación, el pago de la deuda, no afectase a su recuperación económica. Nosotros no hacemos eso, nosotros subyugamos la recuperación económica al pago de la deuda. Y ahí voy a lanzar con el rescate. El rescate no influye en el empobrecimiento de la familia, el rescate incluye el empobrecimiento de la familia. Cuando se produce el rescate bancario, se corta el crédito a la familia, se corta el crédito a la empresa, se deja caer el sistema productivo. Hay una idea de fondo dentro de los que están manejando como piezas de un tablero este sistema, y es que piensan, bueno, si la empresa española está fuertemente ligada al tema inmobiliario y el tema inmobiliario se va a caer, bueno, pues yo voy a dejar de echar dinero en la empresa española, porque si echo ese dinero no va a tener manera de devolvérmelo el día de mañana. Y por eso es por lo que muchas empresas que podían haber desarrollado un proceso de reconversión, que podían haber pasado de hacer verjas de metal para la carpintería metálica de un edificio a hacer piezas para una fábrica o hacer, es decir, procesos que con más dinero se hubiesen reconvertido, porque ya teníamos hecho una gran inversión para generar empleo, lo que ocurre es que automáticamente el banco te corta el crédito, te permite refinanciar de vez en cuando, pero sobre todo a ti te obliga a cerrar la fábrica, porque tú ya no tienes mercado ni tienes dinero para transformar, para reconvertir tu producción en una producción distinta. Entonces sí, incluye el endeudamiento el rescate financiero incluye la necesidad de empobrecimiento de las familias. A través de eso se justifican también que, claro, ante la reducción de empleo, ante la reducción de crédito, yo empiezo a bajar salarios, yo empiezo a endurecer los impuestos, transformo y convierto a la persona que acaba de perder el empleo, a la persona que acaba de, a través de los impuestos indirectos, lo convierto en la persona que tiene que financiar el grueso del Estado, justifico que no le esté cobrando apenas a las grandes empresas en un momento como el que estamos todo el mundo apretándose el cinturón. En torno a esto yo puedo justificar muchas cosas para no poner dinero encima de la mesa, es decir, incluía y permitía, daba pie a que una corriente muy concreta dentro de la política neoliberal se asentase en España ante la falta de crédito, la falta de dinero.
En este tema, en el tema del endurecimiento de la legislación, en el tema de la ausencia de capitales por nuestra parte, en el tema de la imposibilidad de salir adelante de las empresas, había un factor que ha sido clave en la crisis española, y yo creo que lo tenemos muy claro aquí todos. Puede que la mayoría de las personas que tenemos aquí, que tenemos una hipoteca, la contratásemos en origen con una caja de ahorros. Las cajas de ahorro, que forman parte del sistema de economía social, no son unos bancos, no eran entidades normales y desde luego no eran el patio de recreo de los políticos. Las cajas de ahorros se inventaron junto con el sistema completo de la economía social para dar respuesta a la necesidad de financiación desde la ciudadanía, para romper el oligopolio, el monopolio que tenían las grandes fortunas sobre la capacidad de financiar al vecino. Una caja de ahorro hace 15 años era algo que podríamos haber salido nosotros de aquí montando la caja de ahorro ya esta noche, con la caja de ahorros de Écija, y en 5 meses empezó a funcionar perfectamente, sin prácticamente más dinero del que tenemos en los bolsillos. Una caja de ahorro era un mecanismo que nos permitía poner dinero en disposición de todo el mundo sin obtener por ellos unos beneficios como hace la banca. La caja de ahorros no busca beneficios, y si obtiene algún beneficio ocasional, lo revierte de nuevo en la sociedad. Esas cajas nos las robaron. El primer mecanismo para robarlo, el primer paso para robárnoslo fue sacar a las personas que se interesaban por su pueblo y meter solo a políticos. La diferencia entre la opinión pública o la participación pública y la participación política: se sustituye lo público por lo político y a la sociedad por los partidos en los consejos de administración. A partir de ahí empezamos el proceso de endeudamiento de las cajas, empezamos el proceso de destrucción. Cuando ya hemos convertido las cajas en el motivo de la crisis española, donde más se ha acumulado la deuda, donde menos se ha controlado el proceso, donde menos garantías hay, cuando ya tenemos eso bien gordito. Perdona, ¿de qué estás hablando? De las cajas, sí. He perdido el último mensaje que tenía que daros, perdonadme. Perdonadme. El caso es que cuando terminamos de hinchar la deuda de las cajas, fue ese el momento en el que los bancos dieron el paso adelante y dijeron: señores políticos, sus cajas están poniendo en riesgo el sistema financiero. A ver, trae para acá, que yo me la quedo. Bueno, y la que no esté bien, te la queda tú y ya me la saneas y ya me la quedo yo después. Esto es el truco en el que el sistema nuestro propio, el sistema del pueblo, el sistema de la gente corriente para financiarse en un caso de crisis, es algo que a nosotros nos permitía ser banqueros y serlo sin cobrarle un duro a nadie. Ese fue el motivo, el mecanismo por el que en connivencia los políticos con los banqueros consiguieron expropiarnos, consiguieron robarnos el que es posiblemente el mayor recurso financiero que la sociedad, que la ciudadanía tiene a su disposición. Si nosotros tomamos el poder de nuevo, si la ciudadanía vuelve a recuperar el poder, si volvemos a instaurar un sistema de financiación que sea capaz de romper el monopolio del que hablaba el compañero, nosotros volvemos a tener el mando sobre la economía, porque el que no quiera irse a un banco se va a una caja. Por eso la mayoría de nosotros tenemos financiados con cajas, porque la caja era más económica, era más rentable y además aplicaba los beneficios a tu propio pueblo. Entonces era maravilloso. Claro, ¿qué nos ha pasado? Que ahora nosotros tenemos un objetivo, y el objetivo tiene que ser recuperar mecanismos públicos, mecanismos sociales de financiación, construirlo, y la legislación nos tiene que dejar. Hay un bloqueo ahora mismo porque las cajas se han prohibido. Prácticamente se han convertido en bancos raros y ahora mismo no hay mecanismos para que nosotros podamos impulsar como hacíamos hace 10 años. Tenemos que volver, tenemos que crear líneas que acudan a la economía de una manera social, de una manera en consonancia con lo que son unos determinados valores que ahora impulsa la banca ética. Tenemos que mimetizar esos procesos y tenemos mucho más que hacer, mucho más que ganar que lo que hemos perdido hasta ahora. La ventaja que tenemos es que ya hemos tocado fondo. La ventaja que tenemos es que a partir de ahora todo es recuperación si le ponemos voluntad. Eso es una cosa en la que no han podido destruirnos todavía. Y eso es todo. Quería hacer una matización sobre el tema de los mecanismos legales y tal, porque claro, tal y como lo he dicho, pues es un punto sin esperanza, ¿no? Porque también a veces, muchas veces hablar de modificar la Constitución y tal, pues es un poco... A mucha gente se le presenta como un callejón sin salida. Pero sí que podemos plantear otro tipo de medidas que a lo mejor no son
ya relativa específicamente al tema de la deuda en sí mismo, del impago de la deuda o de la reestructuración de la deuda, pero sí que tienen que ver con buscar un reequilibrio, igual que esto que mencionaba Juan, sobre reapropiarnos de mecanismos de crédito, ya sea a través de las cajas o a través de otro tipo de medios como la moneda y demás, pero sí que hay una solución clarísima que tiene que estar sobre la mesa de cualquier proyecto económico de recuperación, de rescate de la democracia, ¿no? Que básicamente, y no me lo invento yo, que son cosas muy viejas, que ya se puso en práctica después del crash del 29, que más o menos era la guía del crash de 2008, la guía de la crisis de 2008, pues era el crash del 29. Entonces, ¿cuáles fueron las medidas por las cuales se apostó? Regular el mercado financiero, regular la banca. Particularmente, una de las cosas más eficaces, ¿cuál fue? Separar la banca comercial de la banca de inversión. Banca comercial se entiende la banca de ventanilla, la de ahorrador, la de la cuenta corriente, y la banca de inversión es la banca especulativa, la del que va buscando los productos de riesgo y demás. Entonces, una legislación clara que separe esos dos tipos de bancas, es decir, que no permita que el mismo banco, bajo la misma personalidad jurídica, la misma corporación, tenga esos dos perfiles dentro de esa entidad, eso es básico. O sea, lo que tenemos que hacer es separar la banca de inversión, la banca especulativa, de la banca de ahorro. Y así hay un cortafuegos. El que mete su dinero en la ruleta rusa, muy bien, que juegue con la ruleta rusa. Los demás, los que no queremos hacer eso, tendremos nuestro dinero seguro. Entonces, esa fue una medida que funcionó muy bien y que la banca, las grandes bancas americanas, estuvieron luchando durante muchísimo tiempo para derogar esa medida que al final, después estamos hablando que se impusieron en los años 30, pues no fue hasta el 89 o así que empezó a dejarse, o sea, a cambiar el modelo. O sea, no empezó la filosofía del cambio, ya venía de antes, pero a partir del 89 fue cuando en Estados Unidos se permite de nuevo fusionar la banca de inversión con la banca comercial, con las consecuencias desastrosas que todo el mundo sabe, por lo menos todo el que está un poco puesto en la economía, que en ese año hubo una burbuja financiera, después hubo otra burbuja con las .com y después la burbuja siguiente, ¿no? Y todo eso por la unión de la banca comercial con la banca de inversión, que al final lo que hace es exponer los ahorros de las personas que no juegan a la ruleta a los riesgos de los que se juegan. Y cuando hunde la institución financiera de turno, dice: es demasiado grande para caer, hay un riesgo sistémico, no podemos permitir que esto ocurra. Entonces, si separamos la banca de inversión de la banca comercial, la banca de inversión, cuando tenga que caer, que caiga, porque tú te metes ahí asumiendo un riesgo. La banca comercial no caerá nunca, porque como no jugará a la ruleta, entonces nuestros ahorros estarán salvados y no tendremos que recurrir a un rescate bancario. A ver, yo quería hacer una pregunta. Yo entiendo que España participa económicamente en Europa con una cantidad determinada. Cuando hablamos de deuda con Europa o con el Banco Central Europeo o con los bancos europeos, ¿esa cantidad con la que España participa se deduce o no? Y otra cosa, y otra pregunta quería hacer, porque yo de macroeconomía, yo creo que de eso no entiende ni el que lo inventó, pero ¿existe alguna posibilidad que no sea muy traumática a nivel estatal de, en el momento que las circunstancias lo requieran, salirse del euro y salirse de Europa? Yo tenía otra preguntita más. Si os parece, te decía Francis, terminamos con tu pregunta. Si no hay ninguna palabra más, ninguna pregunta más, terminamos con lo que haga Francis. Cortamos ahí, ¿de acuerdo? La de la salida me la deja. ¿Es posible ahora mismo, ¿Se te oye? es posible ahora mismo con la legislación que hay actualmente que el ayuntamiento, por ejemplo, de Écija unilateralmente comience a usar una moneda, por ejemplo, el benamejí? ¿O ahora mismo no es posible en España? Bueno, sobre
la primera pregunta, la verdad que no la he entendido bien. O sea, ¿tú quieres decir que el dinero que ya puso el gobierno español en el Banco Central Europeo, si se utiliza para pagar la deuda? ¿Es un poco lo que has querido decir o no se utiliza? O sea, es un mecanismo bastante curioso porque tú pones ese capital desembolsado, como cualquiera, o sea, al final el Banco Central Europeo es como si fuera una sociedad anónima por acciones. Tú tienes una cantidad de capital, lo desembolsaste en su momento y ahí lo tienes. Entonces, no va a utilizar. Tú imagínate que tú eres socio de una empresa, no utilizas el dinero que tú pusiste en esa empresa para pagar los productos que tú consumes de esa empresa. En definitiva, viene a ser lo mismo. O sea, tú pides dinero a la empresa, o sea, tú pides el producto a la empresa, Banco Central Europeo, que su producto es el dinero, y entonces tú para pagar ese dinero tienes que aportar nuevo dinero. No puedes utilizar el desembolso que ya hiciste para pagar aquello que ahora quieres consumir. O sea, es un poco perverso porque estamos hablando de dinero y pagar dinero con dinero, entonces parece un poco un trabalengua, pero es así. O sea, el Estado español tiene que, con nuevos ingresos, pagar esos préstamos. Por ejemplo, es curioso cómo España pide dinero prestado para el rescate financiero, el rescate bancario, perdón, pero después también participa en el rescate de otros países, a través del capital que ya tiene desembolsado en la Banca Central Europea. Entonces, es un mecanismo bastante perverso. Bueno, si quieres, te respondo la de la moneda local. O sea, se puede hacer. Habría que buscar fórmulas que encajen, pero se puede hacer. O sea, la base para restaurar la utilización de una moneda es establecer el pago de un impuesto en dicha moneda. Entonces, a partir de ahí se puede lanzar y se puede hacer. Evidentemente, si eso se extendiera, digamos, pongamos un caso que ahora muchas candidaturas de unidad popular impulsadas por Podemos, por otros actores de la sociedad civil, llegan al gobierno municipal de muchos pueblos de Andalucía, por ejemplo, y después no se llega al gobierno estatal ni autonómico, pues evidentemente si estos ayuntamientos pusieran en marcha monedas locales, se encontraría con la oposición del gobierno, claramente, y pondría toda esa maquinaria judicial a trabajar contra eso. Entonces, no solo depende de la ley, sino también depende de la correlación del fuerza. Aprovechando, y voy a pedir, por favor, os voy a pedir a todos un favor en tres partes, especialmente a los miembros de Podemos Écija. ¿Podéis levantaros un momento los miembros de Podemos Écija? Primera parte del favor que os voy a pedir. Os ruego que os levantéis. Vale, me parece maravilloso. Ahora os ruego, por favor, que vengáis aquí delante, donde tenéis que estar. Que avanzáis aquí, hasta aquí delante, y empecéis a ocupar las plazas. No, os lo pido en serio. Vosotros estáis decidiendo hoy el gobierno de Écija. Vosotros, aquí puestos en pie, estáis señalándoos como la solución a todos los vecinos de Écija. Me he pedido la última pregunta, contestarla, para deciros, porque me preguntaba el amigo, compañero José, si del euro se puede salir. Yo del euro os digo una cosa clara, el euro no tiene mecanismo de salida porque del euro no se puede salir. No he conseguido que ninguno de vosotros os sentéis aquí, me habéis matado, que lo sepáis. Del euro no se puede salir. Del euro no tiene mecanismo de salida porque lo más gracioso es que no está pensado para que tú te sientas mal estando dentro. Está pensado para que una vez que estés dentro, tu economía esté tan absolutamente condicionada que salir sea como arrancarte un brazo. Nosotros gastamos al año 45.000, 50.000 millones de euros solamente en gastar combustible. Nosotros tenemos que convertir eso a pesetas. Paramos la economía mañana. Nosotros no podemos volver a la peseta, no podemos volver a comprar en una moneda que tenga un nivel de fluctuación tan alto como el que nos dejaría en una moneda que no podemos defender porque es muy pequeña frente a los grandes movimientos de la bolsa, que llegaría aquí cualquier magnate, se compra la mitad de la bolsa en una mañana y se va como ocurría antes con los movimientos especulativos en torno a las monedas, ¿no?
el euro nos protege. El problema del euro no es lo que nos haga. El problema del euro es lo que no nos deja hacer. El problema del euro es que no lo estamos controlando nosotros. El problema es que el sistema, cuando nos invita a participar, nos dicen, oigan ustedes, el maravilloso sistema que nos ha explicado el truco de cómo nos están estafando desde las finanzas, eso tiene una justificación. Cuando la Unión Europea se monta y se le da tanto poder, tanta capacidad al sistema financiero, se le dice, esto es para que ustedes puedan soportar todo lo que hay que hacer, para que ustedes tengan fortaleza suficiente para revitalizar la economía europea y mantener la economía europea siempre activa. Eso es una cesión que se hace desde las economías nacionales hacia el sistema financiero europeo para mantenerlo siempre sano, no para que tengamos que estar rescatándolo a los 10 años, que ese es el problema base que tiene la Unión Europea. Otro aspecto sobre el que el compañero Juanjo, y me gustaría cerrar ya totalmente mi intervención hoy, ha puesto el acento, y es algo que tenemos que tener en mente porque es lo que está condicionando negativamente el desarrollo de las zonas rurales andaluzas, es que cuando se crea la Unión Europea, el alimento, la comida, la necesidad de los bienes del comercio, de lo que es el mercado interior, es lo primero que se atiene como importante. Lo primero que se convierte en un objetivo es que el potaje del alemán cueste igual que el potaje del andaluz, cuando el alemán ni produce el chorizo, ni produce las lentejas, ni produce nada. Es decir, nosotros somos los que tenemos que producir muy barato para que el mercado interno alemán no se dé cuenta de que él también es pobre, para que el ama de casa alemana no tenga que pagar el precio real por la comida y se dé cuenta entonces de que ella también es pobre, porque entonces Alemania se le viene abajo a los que mandan en la Unión Europea. Entonces, la jugada nosotros con respecto al euro, a lo mejor es más euro. A lo mejor en lugar de quitarnos y dejar que Alemania mangonee, es ponernos delante, ponernos junto a Irlanda, ponernos junto a Grecia, ponernos junto a Portugal, ponernos incluso junto a Francia, que es la siguiente en caer si no tenemos cuidado, ponernos junto a ello y presionar para que de verdad lo que venga sea lo que se prometió, que era un gobierno de estabilidad y era un gobierno de progreso. Era un futuro en el euro que es el que nos vendieron desde el comienzo. Y eso es todo. Muchas gracias, compañero. Es horrible. Bueno, pues tenemos que irnos, tenemos que ir cerrando. Lo único sí, volver a agradecer a Juan Marcos, a Juanjo Santiago, que hayan estado aquí con nosotros y a todos vosotros también que hayáis estado acompañando a Podemos Écija. Muchas gracias, buenas noches.